El derecho real de uso tiene una regulación muy breve, nada más que 4 artículos se han dedicado a brindar el concepto y también la regulación de este derecho real. Y en esos 4 artículos no hay ninguno que haya indicado cuáles son los modos de adquisición de este derecho real. Por eso es que el análisis debe hacerse mediante la aplicación de las normas del usufructo, es decir, del derecho anterior. Siempre, claro está, por la remisión del artículo 2155, que indica que se aplican al derecho de uso todas las normas que regulan el derecho de usufructo, es decir, de la figura análoga. Entonces, voy a compartir una pantalla donde se grafican y donde se transcriben los artículos que se encuentran en el capítulo del usufructo, pero adaptados y explicando cómo es que resultan aplicables al derecho de uso. Acá se observa entonces la pantalla que en la parte superior se han indicado que se adquiere por los mismos 4 modos que el usufructo, es decir, el contrato, el acto de última voluntad, la prescripción y la ley. Y luego los 4 modos son explicados. Entonces, se comienza por el primero, por el contrato, que puede ser gratuito u oneroso, es decir, el constituyente puede pedir una contraprestación o no a cargo del usuario, del titular del derecho real. Y el constituyente generalmente es el titular de dominio, aunque puede ser el titular de algún otro derecho real, como se analizará ahora en la legitimación. Sabido es que cuando se alude al contrato, en esta materia se refiere a la teoría del título suficiente y el modo suficiente consagrada en el artículo 1892, porque el contrato, cuando reúne todos los requisitos para transmitir o constituir derechos reales, se lo llama título suficiente. Y luego debe ser seguido de la tradición que se la conoce con el nombre de modo suficiente. Y hay que analizar los requisitos del acto jurídico para ser válido como título suficiente, que son los requisitos que se repiten o que se reproducen cuando se trata de analizar el modo. Es decir, 3 requisitos, 2 de fondo, que son capacidad y legitimación, y finalmente el requisito de forma. Los 2 de fondo indicados en el artículo 1892, párrafo sexto, y en el párrafo segundo se alude a la forma. Entonces, comienzo por analizar la capacidad y debe tenerse en cuenta que el constituyente puede ser sujeto capaz o sujeto con capacidad restringida. Al respecto debe tenerse en cuenta que a grandes rasgos, claro, a grandes rasgos, existen 3 categorías. Existen sujetos capaces, sujetos con capacidad restringida y sujetos incapaces. Y también a grandes rasgos los sujetos capaces están facultados para otorgar actos de administración y actos de disposición. Los sujetos con capacidad restringida administran pero no disponen. Y los sujetos incapaces no están facultados para otorgar actos de administración ni tampoco actos de disposición. Entonces, debe tenerse en cuenta que la constitución del derecho real de uso es considerado un acto de administración, porque el objeto no sale del patrimonio del constituyente, no es un acto jurídico que produzca un egreso del patrimonio, ¿sí? Es decir, el titular de dominio que constituye uso por un plazo determinado sigue siendo titular de dominio de ese objeto. Entonces, por tratarse de un acto de administración, es que puede ser otorgado por sí mismo, tanto por personas capaces, plenamente capaces me refiero, o también por personas con capacidad restringida.
Véase que el artículo 49 indica que la declaración de inhabilitación, es decir, la que se aplica para sujetos con capacidad restringida, produce el efecto jurídico que necesita un apoyo para asistir al inhabilitado en el otorgamiento de actos de disposición, no de actos de administración. De donde cabe reafirmar la conclusión ya adelantada, es decir, que los sujetos con plena capacidad o con capacidad restringida están facultados para la constitución del derecho real de uso sobre sus bienes. En cuanto a la legitimación, resulta, claro está, ya lo adelanté, la normativa del usufructo. Por eso se han transcrito el artículo 2131 y también el 2142. Pero no hay acá ninguna excepción, no hay ningún misterio. Basta con recordar que el derecho real de uso está ubicado en 9º lugar, siempre en la enumeración del artículo 1887. Por lo tanto, y por aplicación del principio nemo plus iuris, los legitimados para constituir uso son los 8 que están por encima. Es decir, los 7 derechos reales sobre cosa propia más el usufructo. Esto surge, además de ser la aplicación del principio general, de los 2 artículos que se señalan, el 2131 y el 2142. El 2131 indica que están legitimados para constituir usufructo, el derecho real que está en 8º lugar, los 7 derechos que están por encima, es decir, los 7 derechos sobre cosa propia. Véase que establece esta norma que están legitimados el titular de dominio, condominio, propiedad horizontal y superficie. Y como la normativa de propiedad horizontal se aplica también a los conjuntos inmobiliarios al tiempo compartido y al cementerio privado, cabe concluir que están legitimados para constituir usufructo los titulares de los 7 derechos reales sobre cosas propias. Pero, como ahora debe aplicarse al uso, también hay que analizar las facultades del usufructuario. Y véase que el artículo 2142 dispone que el usufructuario puede constituir los derechos reales de servidumbre, anticresis, uso. Ahí está destacado el derecho de uso. Entonces, cuando uno lo aplica al uso, lo que se está haciendo debe, además de tenerse en cuenta los 7 titulares de derechos reales sobre cosa propia indicados para la constitución del usufructo, también debe tenerse en cuenta las facultades del usufructuario que lo autorizan, lo legitiman para constituir derecho real de uso. De donde se concluye en definitiva que los titulares de los 8 derechos reales que están por encima del uso pueden constituirlo. Y la circunstancia que el usufructuario pueda constituir uso también ratifica la capacidad, porque el usufructuario puede ejercer actos de administración, pero no actos de disposición. Claramente no se puede disponer de una cosa ajena, pero el usufructuario sí puede administrar. Con lo cual, si está facultado para constituir derecho de uso, se ratifica que el uso es un acto de administración y por eso es que pueden constituirlo tanto los sujetos plenamente capaces como los sujetos con capacidad restringida que están en un estado intermedio entre la capacidad y la incapacidad. Luego de haberse analizado los 2 requisitos de fondo, es decir, capacidad y legitimación, debe analizarse el requisito de forma. Y no existen tampoco grandes complicaciones en este tema porque la forma que se requiere depende del objeto, no del derecho real. Entonces, si el objeto del uso es un inmueble, debe constituirse por escritura pública en virtud de lo que dispone el artículo 1017. Si por el contrario es un objeto mueble, el artículo que se aplica es el artículo 284, que consagra como principio general la libertad de forma. Y por supuesto,
Una vez que se otorgó el título suficiente, luego debe cumplirse con el segundo paso, que es el otorgamiento del modo suficiente, donde, reitero, se repiten los requisitos de fondo, es decir, capacidad y legitimación, y la forma va de suyo, que consiste en la entrega física, en la entrega material del objeto. Ahora, cabe tener en cuenta también que las tres modalidades que se aplican para la constitución del usufructo y que han sido consagradas en el artículo 2134, también resultan aplicables al derecho bajo análisis, esto es, al derecho de uso. Entonces se puede desmembrar en cualquier dirección el derecho de dominio o de el constituyente, de alguno de los legitimados que recién se mencionó, pero siempre es más práctico tomar como ejemplo el dominio. Entonces, tómese por caso que soy yo el titular de derecho de dominio, y como vengo indicando, puedo constituir derecho de uso a favor de Juan Pérez por 10 años y quedarme con la propiedad ahora desmembrada. Pero también puedo constituirlo al revés, es decir, transmitir la propiedad desmembrada y retener o reservarme el derecho de uso. Y también puedo transmitir a dos personas distintas. A una el derecho real de uso, es decir, la facultad de usar y percibir los frutos que se indican en el título, y a otra persona la propiedad desmembrada. Véase lo que dispone el artículo 2134, que ya fue analizado en oportunidad de analizarse los modos de constituir el usufructo. Y se indica que puede ser constituido por transmisión del uso y goce, pero ahora deben tenerse uso y goce limitado a lo que se indica en el título, ¿no? Pero bueno, por transmisión del uso y goce con reserva de la nuda propiedad, o por transmisión de la nuda propiedad con reserva del uso y goce, o, tercera hipótesis, por transmisión de la nuda propiedad a una persona y del uso y goce a otra. Con lo cual se justifica lo dicho previamente, que la desmembración, este desmembramiento del dominio puede producirse en cualquier dirección. También, como se dijo, se puede constituir derecho real de uso por acto de última voluntad. Para eso se requiere que el sujeto, normalmente el propietario, pueda otorgar en su testamento, acudir a la figura que se llama de legado, que se ha regulado en el artículo 2490, terminando el código en la parte de transmisión de los derechos por causa de muerte. Se puede establecer o consagrar un legado de usufructo, pero también resulta aplicable al derecho de uso. Entonces, suponiendo que el titular de dominio nuevamente soy yo, puedo en mi testamento utilizar la figura del legado, y todo lo que no sea objeto de legado se transmite a los herederos naturales. Entonces, si constituyo a favor de una persona X legado de uso, la propiedad desmembrada se transmite a mis herederos y el legatario se convierte en usuario. También se le aplican las tres modalidades indicadas en el artículo 2134, así que también se puede acudir a la figura del legado de propiedad desmembrada o de nuda propiedad, con lo cual el legatario ahora va a ser el nudo propietario. Ahora me refiero a partir del fallecimiento del causante. Y por supuesto también se puede instituir dos legados, a una persona legado del derecho de uso y a otra persona el legado de nuda propiedad o propiedad desmembrada, con lo cual al momento del fallecimiento ese bien sale del acervo sucesorio y va de manera separada, de manera desmembrada precisamente a ambos legatarios, y el resto de los herederos se quedan con todo el patrimonio del fallecido, menos ese objeto, por supuesto. También debe tenerse en cuenta que
El derecho de uso es un derecho que se adquiere por prescripción. Recuérdese que la prescripción se ha definido en el artículo 1897 y la define como el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real si es que la posee durante el tiempo que fija la ley. La ley, que son los artículos siguientes, 1898 y 99. Y el derecho de uso es un derecho que se ejerce por la posesión, así se indica en el artículo 1891. Por lo tanto, el ejercicio continuado durante los plazos que se indican en la ley conducen a la adquisición de este derecho real. Es decir, cuando una persona se comporta de hecho como usuario durante el plazo que la ley fija, que si es inmueble será de 10 años y 20 años, si es que además cumple con otros requisitos, y si es de objeto mueble será de 2 años o de 10 años, si es que también se cumple con otros requisitos. Y en esa hipótesis queda constituido el derecho real por aplicación de esta figura, de la prescripción adquisitiva. Y finalmente, cabe considerar que el artículo 1894 indica cuáles son los casos en los que el derecho real es adquirido por el mero efecto de la ley. Y en la última parte de esta norma se alude a los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Y se refiere al artículo 392, cuando los subadquirentes ejercen la posesión de un objeto inmueble o mueble registrable, y al artículo 1895, es decir, el que sigue, cuando el objeto es mueble no registrable. Entonces, cuando se reúnen los requisitos para que el usuario sea establecido por fuerza legal, que los requisitos, repito, están indicados en esas mismas normas, en el artículo 392 y en el 1895, y bueno, la adquisición de este derecho real se produce por el solo efecto de la ley. Dejo de compartir la pantalla, espero que les haya sido de utilidad lo expresado y les doy las gracias por haberme dedicado su tiempo. Hasta la próxima.